de estas botellitas de agua. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro dentro de los AFACO Talks del Foro de Economía y Sociedad, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresas de AFACO con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba por el Ayuntamiento de Córdoba. Permitidme que, en primer lugar, Lorenzo, pueda saludar a Miguel Ángel Tamariz, tu primer AFACO Talks como presidente, un verdadero honor para nosotros desde el Instituto Municipal de Ayuntamiento tenerte como presidente y, bueno, espero que disfrutemos mucho de todas las propuestas que nos hagáis para el próximo año. Y, en segundo lugar, como puede ser otra forma, saludar al invitado de hoy, a Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Y, como no puede ser otra forma, a todos los aquí presentes, tanto instituciones públicas como instituciones jurídicas que nos acompañáis. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Y, bueno, la presencia de Lorenzo en este espacio de análisis y diálogo está más que justificada. Y yo, Lorenzo, temo decirte que los autónomos son de Córdoba. Y te digo por qué son de Córdoba, porque conforman el ADN de nuestro tejido productivo. En Córdoba, el 95% de los trabajadores de las empresas de la capital cordobesa tienen menos de 10 trabajadores y el 63% no tienen trabajadores a su cargo. Con lo cual, hablar de Córdoba autónomo yo creo que está más que reconocido. Desde el Ayuntamiento de Córdoba y desde el Instituto Municipal estamos trabajando y tienen el respaldo nuestro. Y, por supuesto, de ATA y de todo el equipo, que tenemos un diálogo abierto y que la verdad que es un verdadero placer, aunque a veces nos reñimos mutuamente. Lorenzo, he de decirte que tiene una buena influencia madrileña y de su presidente. En un contexto general que sabemos de que hay pérdida de autónomos, como el que se está sufriendo actualmente en el país, incluso por la falta del respeto por parte de instituciones, más que nunca tenemos que decir que sois los autónomos los generadores de riqueza y de empleo para nuestra ciudad. Y, como no, debemos de poner en valor esa figura y los logros. ¿Cómo lo hacemos desde el Instituto Municipal? Bueno, pues en el Instituto Municipal nos consideramos el principal aliado de los autónomos y tenemos 3 recursos fundamentales con los que trabajamos. Por un lado son las ayudas. Durante el mandato anterior fueron 20 millones de euros al servicio y el incentivo de los autónomos. De aquí al agradecimiento a mi compañero Salvador Fuentes, como delegado de Hacienda, que nos dio un capotazo bastante importante, tanto a la institución que represento como a todos los autónomos de la ciudad, y que en el 2023, con una previsión de 5 millones de euros que estarán al servicio de todos los cordobeses. Por otra parte, trabajamos con una aula de formación virtual, que también tenemos ese apoyo por parte de ATA, en la que intentamos mejorar esa competitividad de todos los profesionales y esperamos estar dentro de ese diálogo y esa confianza de ellos al servicio. Y, como no, desde nuestra red de viveros de empresas. Como sabéis, son espacios que tenemos 3 entidades en las que pueden nuestros autónomos lanzarse, comenzar ese proyecto empresarial y ese sueño, hacerlo realidad, y que está al servicio de absolutamente todos los cordobeses. Y no solamente para el autónomo que viene, sino también para el que quiere invertir en nuestra ciudad, que viene con 1, 2 o ningún trabajador a su cargo y que viene con la ilusión de poder hacer y soñar con esta tierra cordobesa, que aquí tenemos la Oficina del Inversor por la Confederación de Empresarios y el apoyo del Ayuntamiento, en el que trabajamos y tienen un espacio para comenzar. Y ese diálogo, pues, todas las puertas abiertas del INDEC, en los que siempre hablamos de que necesitamos hablar, necesitamos el intercambio de experiencias, la mejora en la competitividad y cómo la Administración está al servicio de ese tejido productivo y profesional que tanto lo necesita y con el que seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, Lorenzo, una vez más, porque sabemos que la Plaza de Córdoba no solo te gusta, sino que creo que es demostrable el gran trabajo y la gran labor que hacéis y deseando poder escuchar. Y muchísimas gracias a Faco y a todos vosotros. Mi expresidente, Jesús, ya te has pasado a mi lado. Ya te has pasado a mi lado. Hoy he estado a puntito de tener que decir las palabras, por poquito nos cuentan la anécdota de siempre. Pues muchísimas gracias y, Lorenzo, un verdadero placer. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción, Blanca. Buenas noches a todos. Iba a hacer un saludo de autoridades, a empresarios, a profesionales, muy especialmente a los miembros de la Junta Directiva de AFACO y a todos los que nos acompañan aquí hoy. Aunque yo, teniendo al presidente del Parlamento delante, señor presidente, pues si usted da la venia, empezaremos tranquilamente la sesión y si tiene que llamarnos la atención por alguna cuestión, por supuesto, aquí estamos.
Muchas gracias. Sí quiero tener un agradecimiento muy especial al presidente de AFACO, a Miguel Ángel Tamarit. Mi agradecimiento por invitarme a participar en este primer acto del foro de AFACO en este curso, un foro que van a convenir todos ustedes conmigo, que se ha convertido en el referente empresarial institucional de Córdoba y su provincia. Un foro, además, que durante 10 años, una década de existencia, que no es poca cosa, ha acogido más de 50 actos e intervenciones con la asistencia de más de 5.000 personas, números que creo que son suficientemente definitorios. Y ya que hablamos de trayectoria, pues vamos a conversar con el presidente de una organización que en breve va a cumplir 30 años de existencia, que tiene 550.000 asociados y que también es referente de la arquitectura empresarial institucional española. Una organización que nació en Córdoba, que tiene a un cordobés al frente, al que todos conocemos, y que además une a su condición de presidente de la organización, presidente de ATA, la de vicepresidente de COE. Es decir, está en el Consejo de Ministros empresarial de este país. Y además han logrado que el nombre de la organización y tu nombre, Lorenzo, su nombre, presidente, perdonen la pequeña confianza, pero nos conocemos desde hace tantos años, desde el colegio, que es inevitable que se me pueda escapar. Así que discúlpenme de antemano. Y como estaba diciendo, ha conseguido que la organización y Lorenzo Amor sean sinónimos de autónomos en este país, en España. Bueno, vamos a comenzar una conversación que espero que sea interesante, porque debemos de devolverle con intereses la atención que le estamos pidiendo a estas personas que nos la presten. Antes de que me preguntes, Paco, primero agradecerte tus palabras, ¿no? Es verdad que nos conocemos de hace muchísimos años, ¿no? Éramos pequeñitos, usábamos pantalón corto cuando nos conocíamos. Pero, Miguel Ángel, muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación, permitirme estar en Córdoba, en la que es mi tierra, mi casa. Y yo repito, te agradezco la invitación, pero repito, cuando tu padre estaba al frente de la organización, tuve la oportunidad de participar en los foros de AFACO y hoy aquí estar. Y agradecer, como no, a todas las personas que estáis aquí, desde mi amigo Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, al consejero, al presidente de Diputación, al delegado, a todas las personas que estáis, al presidente de la Confederación de Empresarios, a los patrocinadores y que estáis aquí, como no, a Blanca, que es verdad que me peleo también mucho con ella, y a todos amigos empresarios y cordobeses que estáis aquí. Así que encantado. Yo voy a hablar como lo he hecho siempre, ¿no? Decía Paco que yo conformo el gobierno empresarial de este país, ¿no? Sí, yo siempre digo que tengo una cartera ministerial, ¿no? Y esa cartera ministerial es la de los autónomos dentro del gobierno empresarial. Pero voy a hablar con la claridad que quien me conoce sabe, y si hay alguien que quiera hacer, aparte de Paco, alguna pregunta, yo encantado de contestarla. A ese habrá turno después y seguro que tenemos alguna pregunta. Pues vamos a comenzar por algo muy sencillo y muy directo. Yo le quisiera pedir una valoración política de la situación actual en la que estamos. No tenemos conformado todavía un gobierno, no sabemos si se va a conformar ese gobierno y vamos a volver a un proceso electoral. En el mundo empresarial hay una extraordinaria incertidumbre al respecto. Y, además, si se conforma el gobierno, que parece que podría hacerse sin llegar a tener una repetición electoral, sino una continuidad del anterior, vamos a seguir teniendo una incertidumbre realmente importante en temas capitales para este país. ¿Cuál es su valoración política al respecto? Tú y yo, cuando llevábamos pantalón corto, pero tú y yo somos de una generación que somos hijos de la democracia. No somos nietos de la guerra. Tú y yo hemos conocido a lo largo de muchos años cómo este país, personas como el que fue alcalde de Córdoba, pudo llegar a acuerdos, me estoy refiriendo a Julián Guita, acuerdos con formaciones políticas de un signo completamente diferente. Yo he visto cómo en el Parlamento de Andalucía se ha llegado a acuerdos con partidos políticos de signos diferentes. He visto cómo en la democracia española, pero también en la europea, ha habido
partidos políticos que han sido capaces de llegar a acuerdos. Tú y yo llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito de las organizaciones empresariales. Aquí está nuestro presidente, el presidente de SECO, como hay presidentes de organizaciones sectoriales. Se sienta con los sindicatos a negociar. A nosotros ideológicamente, en muchas cosas con los sindicatos, nos separa un mundo. Pero al final, lo que nos importa es nuestras empresas y nuestros trabajadores. Y llegamos a acuerdos. Para mí es inconcebible que 3 de cada 4 españoles hayan votado a unas fuerzas políticas de las llamadas constitucionalistas, fuerzas políticas que han nacido bajo el paraguas de la Constitución del 78 y hoy sean incapaces de llegar a acuerdos y estemos hablando de un golpe bajo a la democracia, como es romper la igualdad entre los españoles vía amnistía a los que en su día pegaron un golpe de Estado a España, huyeron del país encerrados en el maletero de un coche. Yo no entiendo, conozco muchos autónomos que en estos momentos deben dinero, pequeñas cantidades a Hacienda o a Seguridad Social, ciudadanos que tienen multa por pequeñas imprudencias de tráfico y que en estos momentos a un prófugo de la justicia, a un tío que se ha ido de este país en el maletero de un coche, le queramos dar amnistía y tengamos a los ciudadanos españoles mirando para otro lado. A partir de ahí, insisto, creo que hay que agotar todos los mecanismos que se pueda, que se sienten a hablar, que busquen. Recuerdo que en el mes de febrero, nosotros ya negociando, en la calle era que los empresarios no querían subir salarios. Nosotros esperamos que pasara el tiempo y cuando llegó su momento, llegamos con los sindicatos y dijimos, ahora vamos a anunciarlo. Y anunciamos que había un acuerdo de negociación colectiva con una subida salarial pactada y otras condiciones. Bueno, yo lo que espero es que hay tiempo y que puedan dar la estabilidad necesaria. Y desde luego la estabilidad necesaria, y no me quiero alargar mucho en el tema político porque yo no soy político, la estabilidad necesaria no significa tener un Parlamento o un Gobierno sustentado por un prófugo de la justicia, un Parlamento o un Gobierno que tenga que depender de lo que decida un señor de Bélgica y que evidentemente este país lo que necesita es estabilidad, seguridad jurídica, calidad en nuestras normas, nuestra monarquía parlamentaria, que no ha ido muy bien a todo, aquí está este país durante 40 años creciendo y lleno de libertades. Hoy, a propósito de lo que estamos hablando, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, ha solicitado algo similar, en una dimensión distinta, la de que se llegara a un pacto de Estado, que se llegara a un pacto entre todas las fuerzas, además, y vamos a ir entrando un poco en a mí me ha alegrado de ver a Urkullu hoy pedirlo, ¿no? Exactamente. O sea, me ha alegrado de ver a Urkullu pedirlo. Ojalá sea capaz de trasladar esto a Euskadi Buru Batzar y que sean capaces de trasladar, porque lo vimos en los pactos de la Moncloa, donde el señor Soletura, donde el señor Carrillo, donde el señor Fraga, donde el señor Abril Martorell, donde el señor Guerra, donde personas de mucha ideología, pero con respeto entre uno y otro, Enrique Fuentes Quintana, no me quiero olvidar de él porque capitaneó prácticamente todo el ámbito económico, fueron capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a lo mejor puede ser que después de la irrupción en estos 10 últimos años de determinadas fuerzas políticas que han tratado de alguna forma de minusvalorar, cuando no horadar, precisamente la transición, los pactos de la Moncloa a los que está haciendo referencia, sea precisamente ahora una dificultad añadida o una dificultad casi insalvable para poder llegar a un acuerdo? Pero tan mal no ha ido a nuestro país con la Constitución del 78. No, en absoluto, claro, por eso. Y además aquí una cosa, o sea, yo nunca... Tengo muchos amigos que son independentistas, muchos amigos. Pero son amigos que siempre han buscado su causa política dentro de las normas que nos hemos dado. Yo no le puedo negar a alguien a ser de un partido o de otra y concurrir a unas elecciones.
Lo que desde luego no estoy de acuerdo es que los miembros de ese partido se salten las normas que nos hemos dado todos para una consecución de sus fines políticos. Eso lo he dicho antes cómo se llama, pero indudablemente las ideologías son muchísimas y quien quiera se puede presentar defendiendo lo que quiera defender. Pero todos tenemos que estar con el respeto a las normas. La Constitución del 78 se ha ido modificando y se puede modificar, pero hay mecanismos para hacerlo. Hay mecanismos para hacerlo. Y todos tenemos que someternos a las normas que nos hemos dado para cambiar esos mecanismos. Pues ya que nos hemos retrotraído al pasado precisamente para empezar con un poco de análisis, vayamos a la organización, vayamos a ATA, vayamos al 95, que es cuando nace, y miremos en perspectiva, ya desde finales de 2023. ¿Qué cosas importantes destacaría a nivel organizativo desde que se inició, desde que nació, hasta hoy? Y también en algún momento, ¿qué cosas podrías comentar desde el punto de vista personal? A ver, yo esto lo he dicho alguna vez y lo voy a confesar aquí para el que no lo sepa. En el año 95 yo era un agente comercial que viajaba por Andalucía y mi padre, con un grupo de empresarios y autónomos cordobeses, decidió poner en marcha una organización de autónomos. Y en aquel momento le dije que estaba loco. A él, a Pepe Ruiz, a Luis Muñoz, a Paco Butelo, a Nelly Ruiz, o sea, a toda la gente que conformó ese equipo, le dije que estaban locos, que eso no iba a ningún sitio. Bueno, hoy me veo aquí, ¿no? Hoy me veo aquí. A ver, la organización, hay que decirlo, yo entro en la organización en el año 2000, ya constituida la Federación Nacional de Autónomos, porque me encargan coordinar toda la estructura nacional. Yo recuerdo que no nos recibía nadie. Hay anécdotas muy chulas, ¿no? Algún político dice, ¿dónde van los provincianos estos, no? Me consta. ¿Dónde van los provincianos estos? Pero el año 2000 ATA estaba en 4 comunidades autónomas, creo que eran 8 sedes abiertas y 16 personas trabajando. En el año 2023 estamos en las 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Estamos en las 52 provincias y tenemos más de 400 personas trabajando de toda España, ¿no? Bueno, si miro a lo que se ha hecho por los autónomos, y esto sí quiero decirlo porque por ahí sé que después a lo mejor me preguntarás por ello, porque me has pasado una chuletita, pero aquellos que dicen que el autónomo lo es por obligación, yo les daría un dato. El 30% de los autónomos de Córdoba, de los 54.000 autónomos de Córdoba, lo somos desde el siglo pasado. Nadie está por obligación 25 años de autónomo, ¿eh? Nadie está. El 75% tenemos como mínimo 3 años de antigüedad. Nadie está 3 años aguantando por obligación. Digo esto porque aquellos que sois autónomos desde el año 2000, cuando yo entré, recordaréis aquello de que el autónomo, querida Blanca, pagábamos el impuesto de actividades económicas. Yo sé que eso ha sido un palo para los ayuntamientos, pero llegamos al señor Aznar y le dijimos que había que quitar el impuesto de actividades económicas y se suprimió el impuesto de actividades económicas para el 99% de los autónomos españoles. Y esto Javier Aguirre lo sabe porque además ejercía. Los autónomos cobraban la baja desde el 16º día. No nos podíamos poner enfermos. Pues también en el año 2002 los autónomos cobran la baja desde el 4º día. Y lo paga la Seguridad Social. Que aquellos que tenemos trabajadores, es verdad que los trabajadores cobran, pero lo paga la empresa, no la Seguridad Social. Porque a veces, y digo esto,
decimos que los autónomos estamos muy maltratados. No, que conste que a nosotros la Seguridad Social nos paga la baja desde el cuarto día, cosa que somos nosotros, en el caso de la empresa, la que pagamos a los trabajadores. No teníamos derecho a formación. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional no existía. Había un accidente de un taxista, era un accidente de tráfico, nunca era un accidente de trabajo. No voy a hablar de lo que era la mujer autónoma, pero la maternidad, la paternidad, el riesgo en el embarazo. La mujer autónoma era la gran olvidada. Los jubilados autónomos cobraban 12 pagas, mientras que los del régimen general cobraban 14. Tengo hoy Domingo que me puede apuntar si hay algo que se me olvida, ¿no? Jubilación anticipada. El autónomo tenía derecho a la jubilación anticipada. Hoy no solamente puede jubilarse anticipadamente, sino compatibilizar el trabajo y la pensión. El 80% de los que compatibilizan trabajo y pensión son autónomos. Bueno, como esto. ¿Quedan por hacer? Sí, queda todavía el tema de la laguna, la jubilación parcial. Pero eso lo vamos a comentar luego, porque si no, la pequeña chuleta tú me de dijiste, cocina, tú me la habías pequeña dicho chuleta de antes que cocina no que fuera era corto, para preparar que me cifras, expandiera. esa pequeña chuleta de cocina Me lo que he tomado era al pie de para la letra. preparar cifras se nos va a quedar entonces corta. Pero es cierto, le dije que no tuviera ningún problema en régimen de tiempo. Y esto nos enlaza con la idea sobre la naturaleza del autónomo, es decir, o por necesidad o por convicción. Una de tantas encuestas que se hacen habitualmente, en este caso, la fuente Infoempleo y ADECO, decía no hace mucho que 2/3 de los autónomos lo son por necesidad y 1/3 por convicción. Sí, pero luego ese estudio te dice que el 53% se sienten felices de ser autónomos. Claro, lo que pasa es que ese término de felicidad parece un poco vaporoso, emocionante, que a lo mejor le corresponde más a la vicepresidenta de Trabajo, no exactamente al de esto, ¿no? Pero ¿qué opinión real tiene? ¿Ser más por necesidad o por vocación? Nosotros que solemos hacer trimestralmente un barómetro, fíjate que nosotros en el mes de julio, en nuestro barómetro, cuidado, con una encuesta, ya decíamos que solo 400.000 autónomos habían comunicado, a la Seguridad Social sus ingresos o habían cambiado de base. El otro día me encuentro como exclusiva en un digital, Seguridad Social dice que solo 400.000 autónomos han dicho esto. Barómetro de data, digo, lo pongo porque está muy pulido, pero depende a quién preguntes. Depende a quién preguntes. El colectivo de autónomos es tan disperso y tan heterogéneo que yo llego a un sitio y no es lo mismo a hablar en AFACO que hablar en estos momentos si Rafa Abado me lleva a hablar con los comerciantes. No es lo mismo. No es lo mismo ir a hablar a la Asociación del Taxi que ir a hablar a un evento de las mujeres empresarias. Entonces, las muestras, cuando se hace este tipo de encuestas, hay que ver si lo que se hace es que me contesten gente que está en redes sociales. Es muy complicado. Yo lo único que te puedo decir, y este dato ténganlo en cuenta, el 75% de los nuevos autónomos en los últimos 5 años somos jóvenes mayores de 50 años. El 75% de los nuevos autónomos en los últimos 5 años somos jóvenes mayores de 50 años, mayoritariamente mujeres, que para muchas empresas cuando cumplimos 50 años nos hemos convertido en inútiles. Y son gente que en lugar de quedarse en el sofá de su casa, están emprendiendo. En algo, por ejemplo, que tú has hecho mucho tiempo, como es el periodismo, en algo como es el mundo de la banca, de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Hoy estamos viendo gente que ha venido de ERE en el ámbito de la banca, de cajas de ahorros, de etcétera, etcétera, que han consolidado su actividad, su negocio, emprendiendo. Y eso lo estamos viendo así. ¿Es por obligación? No, es por oportunidad. Y es porque gente, a nadie le ponen una pistola
para decir emprende. Lo hace el que quiere y detrás del emprendimiento siempre hay una cosa, que es una oportunidad, porque si no tienes la oportunidad no emprendes. En mi caso, como joven de 50 años, perdón, de un poco más de 50 años, aunque usted presidente es más joven que yo, dentro de esos 50 años sí puede ser por convicción. Pero voy a plantearle un pequeño juego. Imagínese que pasa del Consejo Empresarial, pasa del Consejo de Obras del COE al Consejo de Gobierno en Moncloa. Eso no va a ocurrir. Yo estoy hablando de un pequeño juego, no en absoluto creo que vaya a ocurrir, no, en absoluto, pero bueno, me pongo en un pequeño juego. E imagínese que el presidente del Gobierno le dice: Lorenzo, ahí tiene usted el BOE para plasmar las medidas que cree que deberían implementarse para equiparar a los autónomos europeos a los países donde ahora mismo actualmente en Europa ofrecen un mayor régimen. Hablamos de Dinamarca, hablamos de Inglaterra, hablamos de Alemania o hablamos de Portugal incluso, que lo tenemos aquí enfrente. ¿Qué es lo que queda o qué es lo que haría para mejorar y mejorar de una forma importante y sustancial el papel del autónomo ahora mismo en la economía española? Lo primero que haría es hacer desaparecer el BOE. Bueno, también digital, porque ahora mismo ya en papel... Bueno, apenas... te digo esto porque aquí hay empresarios. El pasado año, cada día se publicaron de media 800 páginas del BOE. Hay asesores también por aquí. Eso no hay quien lo aguante. Gran parte de esas páginas eran correcciones de decretos, leyes, de órdenes que se han ido publicando. Sí, hay una inflación legislativa absolutamente... Tenemos inseguridad jurídica y una calidad en las normas por los suelos. O sea, lo primero que diría eso se ha hecho en algunos sitios, simplificación administrativa se llama eso, eliminar trámites, trabas y leyes. Si es que eso lleva la Comisión Europea y el Consejo Europeo trabajando durante mucho tiempo. Hoy las pymes, que son, como ha dicho Blanca, gran parte del tejido empresarial en España, no puede estar sujeta a la cantidad de trámites, leyes, etcétera, etcétera, que nos están poniendo todos los días. Hombre, si un asesor no se puede leer 800 páginas y me ha generado un autónomo, y aquí no meto las páginas del BOJA o las del Boletín Oficial de la provincia, porque entonces ya no volveríamos locos. ¿Pero qué haría? Primero eso. Segundo, le diría al presidente del Gobierno, al que fuera, que aprendiera de Madrid y Andalucía. Que bajar impuestos genera empleo y recauda. Tercero, haría ver que hay que poner a las empresas y a los autónomos en la agenda, no señalándolo, sino poniéndole una autopista, favoreciéndole. Porque el secreto de que haya empleo y que haya recaudación y, por tanto, bienestar, me ponías unos ejemplos. Dinamarca. Yo no veo al primer ministro danés señalar a empresarios, menospreciarlo desde el Parlamento o a miembros del Gobierno desde la rueda de prensa de ministros. Es que no me lo puedo imaginar. Claro, es que en Dinamarca lo que se pretende es que haya más empresas, porque hay más empresas, hay más empleo y hay más recaudación. Hombre, en materia de seguridad social y en materia para los autónomos, pues yo soy de los que pienso que las pensiones hay que pagarlas, que tenemos un problema con el sistema de pensiones, pero alguien del que yo aprendí muchísimo en el Observatorio del Trabajo Autónomo, el profesor Pepe Barea, me decía que para España siempre era más rentable subir 2 puntos de IVA que castigar el empleo con subida de cotizaciones. Porque para una empresa los 2 puntos de IVA, es verdad que hay muchos profesionales que no trasladamos o no trasladan ese IVA al precio final, pero para la mayoría de empresas son meros recaudadores de IVA. Lo mismo entra que lo mismo sale. Pero
El problema es que las cotizaciones sociales estamos en el top 3 de los países europeos con las cotizaciones sociales más elevadas. Bueno, digo, esto no es que lo diga yo, porque yo puedo conocer en política económica lo que he ido conociendo, pero hombre, personas que con trayectoria pues han decantado más por una serie de medidas más que por castigar el empleo. Esas son las medidas que yo, así a bote pronto, ¿no? Te diría. Hablamos de medidas genéricas, pero ¿alguna más concreta, por ejemplo, cuando hablamos de las cotizaciones por ingresos reales? A ver, sobre las cotizaciones sobre ingresos reales se ha hablado mucho. La gente está cabreada porque con un consenso extraordinario, se consigue un acuerdo en julio. Sindicatos, organizaciones patronales y organizaciones de autónomos. Pero el Gobierno llega en noviembre y mete en la ley de presupuestos una subida de la base mínima del 8,7, algo que no estaba pactado. Eso trastoca todo, porque hace que en las cuotas el autónomo en enero todos los autónomos se vean su base de cotización, su cuota subiendo. Pero el sistema está diseñado para que el autónomo que gane menos pague menos. Pero hombre, vamos a hacer que un autónomo que tiene un rendimiento neto, es decir, diferencia entre ingresos y gastos, de 5.000 euros al mes, tenga que pagar 500 euros de cotización, no creo que sea para decir que aquí ha habido una subida de cotizaciones. Insisto, un señor que la diferencia entre ingresos, mi mujer es autónoma societaria, está pagando 435 euros, ahora, sin haberse trastocado ni estar, pero que un autónomo societario tenga que pagar 500 euros, no es un problema. Y otra trampa, que la están usando algunos. El 60% de los que declaran ingresos inferiores a 6.000 euros están de alta como mucho 5 meses al año. Por tanto, no pagan 230 euros por 12 meses. Pero claro, el otro día veía a uno en redes sociales y dice, claro, paga 230 euros por 12 meses, pagan un 30 y tantos %. Y el que gana 5.000 euros paga un 8,5. No hagamos cuenta, porque eso es si los que están en 230 euros estuvieran los 12 meses. Pero, insisto, el 60% de los que declaran rendimientos netos inferiores a 6.000 euros, como mucho están 5 meses. Por ejemplo, hay 40.000 personas en Baleares que están de alta exclusivamente 4 meses. No voy a decir en la zona de Cádiz, no voy a hablar de muchísimos sitios que en Asturias, por ejemplo... Afectados por temporalidad, obviamente. Claro, sí. Claro. Entonces, tú lo que no puedes permitir es que una persona que está 4 meses de alta te pague, porque tenga un rendimiento neto anual, pague 50 euros. Eso sí, luego le damos la pensión mínima. Esto es como otra. Yo voy a muchos sitios y me dice la gente, he dicho que iba a hablar claro, y hay cosas que esto a lo mejor cuando lo cuento hay autónomos que se mosquean. Los autónomos no es que tengamos menos pensión que los asalariados. No es verdad. No es verdad. El sistema es exactamente igual para todos los regímenes de la seguridad social. Tanto cotiza, tanto recibe. ¿Dónde está el problema? La cotización media de un asalariado, o sea, el salario medio de un asalariado, cotización media de un asalariado es de 1.800 euros. La cotización media de un autónomo, la base de cotización media de un autónomo es 1.100 euros. Los autónomos cotizamos un 40% menos que los asalariados. Claro, cuando va a calcular la pensión, el asalariado o el autónomo cobra un 40% menos de pensión. No es porque tengamos peor trato, es que yo me encuentro muchos autónomos y he estado 40 años cotizando
y me quedan 900 euros de pensión. No, mire usted ha estado 40 años cotizando en el mínimo y le queda lo que usted ha cotizado. Eso sí, usted ha pagado más por su trabajador que por usted mismo y asegura el futuro de su trabajador y no el suyo. Y esto es así, ¿eh? Y os digo otra cosa. Eso sí, todos tenemos el seguro del coche a todo riesgo, pero nosotros no nos hemos ido asegurando a todo riesgo. Lo digo porque a ATA, y os digo de verdad esto, lo traslado como un poco de cultura, ¿no? Se me pone las carnes cuando veo personas con 45 años que tienen una enfermedad larga y le quedan 800 euros ya de por vida. Cuando son gente que puede cotizar más, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y a veces que no tenemos... sabemos cuánto pagamos, pero no sabemos por lo que pagamos. Una cuestión, un par de cuestiones que ha tocado interesantes antes en la respuesta anterior, pero que nos vamos a centrar precisamente en una. Yo creo que es importante, porque ya conoce los datos de mañana. No, estoy a punto... es que me van a mandarlo, me mandan tal día como hoy, me mandan adelantados los datos de paro, yo no se los puedo decir a nadie, porque está en el secreto. Además, esto no debería de salir de aquí. En el secreto profesional, y entonces estoy pendiente de los datos de paro porque tengo que reenviarlo a mi equipo para que mañana esté todo preparado, porque a las 8:30 de la mañana hay quien está en un programa de televisión y tiene que estar preparado. Como se entere Yolanda Díaz, va a tener un problema. Yolanda sabe que lo recibimos. Bueno, lo que íbamos precisamente hemos citado a esta persona, y nos lleva a esta cuestión que comentábamos antes, la imagen del empresario. Vamos a elevar un poco ahora la dimensión desde el punto de vista de COE y de su vicepresidencia en COE. He hablado, efectivamente, no parece que tengamos un gobierno excesivamente amistoso con las empresas y los empresarios, lo hemos visto durante esta última legislatura, hay nombres y casos concretos, pero no vamos a entrar en ellos. Cada uno tiene sus circunstancias y además en momentos muy, muy concretos. Pero al hilo de esto, ¿qué se podría hacer para tratar de revertir esta situación? Porque yo entiendo que si este gobierno continúa va a ser complicado de hacerlo, ¿verdad? Bueno, por mucho que se han empeñado, 3 de cada 4 españoles sitúan a los empresarios en uno de los principales valores y baluartes de nuestro país. Eso es el último... El propio CIS lo dice. Propio sí, pero esta es una encuesta que, bueno, se ha puesto en valor. El 85% del empleo lo generan las empresas y los autónomos y el 83% de nuestro PIB. Pero además, el 77% de los ciudadanos pone en valor la labor de los empresarios, por mucho que se han empeñado a lo largo de esta legislatura en menospreciar. Hombre, a mí me preocupa muchísimo, sabes que dentro de COE presido también la Comisión de Espíritu Empresarial, me preocupa muchísimo qué imagen le estamos dando a nuestros jóvenes, a los emprendedores y empresarios del mañana. Porque cuando estamos demonizando, o sea, yo tengo 3 hijas, ¿no? Una tiene 12 años y otra 14. Mis hijas tienen sus ídolos, en la música, en el fútbol. Nosotros cuando empezamos, Paco, yo tenía un ídolo, ¿no? A mí me encantaba Pepe Barroso. Don Algodón. Me encantaría haber sido Pepe Barroso. El problema es que a nuestros jóvenes le estamos denostando a los líderes. Yo me gustaría que nuestros jóvenes aprendieran la historia de Juan Roch, de Pepe Hidalgo, de Amancio Ortega, que vean que son gente desde donde han empezado, y dónde han llegado. Que no ha llegado nadie a... ¿O es que alguien piensa que ser empresario es dedicarte a una actividad donde no tienes que ganar dinero? ¿O es que alguien piensa
que si en una empresa cotizada, si no tienes beneficios, los accionistas van a invertir? Bueno, es que hay gente que evidentemente piensa que una empresa se pone no para ganar dinero, sino para repartirlo, pero yo no me estaba... Lo que yo quería comentarle, alguna medida concreta, por ejemplo, porque esto además sí se ha percibido fuera, en Europa, de forma extraordinaria, el caso que tuvo. ¿Pero alguna medida concreta que se pudiera promover desde la Confederación de COE, o no solamente de COE, sino también desde otras voces, pues mira, Paco, precisamente para advertir de esto, ¿no? Ya no hay prensa aquí, ¿verdad? Pregunto, ¿no hay prensa? Bueno, pido que esto quede en esta reunión. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando con los guionistas españoles. ¿Cómo? Perdón. Con los guionistas españoles. No puede ser que ponga una serie de televisión y el malo de la serie siempre sea el empresario. Y estas veces hay que decírselo al guionista. Yo te llevo que conozcas empresarios. No puede ser. Esperemos que no hagan una huelga como en Estados Unidos. No, entenderme. Sí, o sea, veis películas, veis... y al final, el malo de la película es siempre el empresario, el malo de la serie es el empresario. Hombre, y tú y yo conocemos muchos empresarios. Yo tampoco conozco a muchos políticos. He trabajado con muchos. Ovejas negras hay en todos los colectivos. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Ovejas negras, ahora nos hemos enterado que hay un cura en Málaga, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuántos curas hay? Hay 3.300.000 empresarios. Y siempre señalamos al que aparece en las noticias porque ha hecho esto, esto y esto. Hay 3.300.000 que generan empleo y actividad todos los días en España. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. Pero sí es verdad que estamos en una campaña. Por ejemplo, vamos a hacer diferentes acciones para poner en valor la figura del empresario y empresaria en nuestro país. Pues retomamos otro hilo que era precisamente el de esa inflación legislativa. Hoy el ex eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, hablaba de diarrea legislativa, un término un poco de andar por casa que no parece que sea tampoco muy desajustado. Pero dentro de esa excesiva inflación legislativa tenemos también la fragmentación normativa de las comunidades autónomas de los territorios. Sin embargo, en cuanto al apoyo a la actividad emprendedora, tenemos que algo como la cuota cero que tenemos en vigor en Andalucía, en Madrid o en Murcia, relativo a los autónomos. Y yo quisiera preguntarle, ¿se nota realmente esa política en los territorios? Yo entiendo que sí, creo que sí, ¿no? De favorecer más o menos a... A ver, el problema es que los territorios hay veces que están guiados por lo que dice Madrid y la sede del Partido Central. Por ejemplo, y voy a poner ejemplo, está aquí José Luis Perea, secretario general de ATA, que además acostumbra a viajar por todos los territorios, ¿no? Andalucía puso en marcha, cuando estaba la anterior norma, la tarifa plana. Ayudar con la tarifa plana. Eso ha significado que Andalucía tenga en estos momentos registro histórico de autónomos. 1. 2. Que se haya consolidado más la actividad de los nuevos autónomos. Esto es muy llamativo. Solo un 6% de los autónomos andaluces tiene menos de un año. Hace unos años era el 11%. Eso significa que cada día hay más autónomos que duran más de un año. Claro, cuando yo empecé a ser autónomo, pagábamos 16.000 pesetas. 16.000 pesetas era domingo, algo así, ¿no? Qué rápido corrían los meses, Paco. No te dabas cuenta y ya venía el sello, como se llamaba, ¿no? El sello, ya venía el siguiente. Madrid también puso ayuda a la tarifa plana, también ha crecido autónomo, pero por ejemplo todas las comunidades gobernadas
por el Partido Socialista, en aquel entonces, a todas se negaba a poner en marcha la tarifa plana. Así le fue, con caída de autónomos. Ahora se ha puesto la cuota cero. Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, o por ejemplo, la de Canarias, donde está Coalición Canaria también, van a implantar la cuota cero. Otras no están dispuestas. Bueno, a ver, yo digo como esto, apoyar a los autónomos no tiene nada que ver con siglas políticas. Y al final es el tiempo el que te da la razón. Hay 6 comunidades autónomas que están creciendo los autónomos. Y precisamente 5, para ser más concretos, porque aunque no tengo los datos, mañana van a ser solo 5 las que están creciendo autónomas. Esas 5 precisamente son las que más están apoyando a los autónomos desde el ámbito de su comunidad, lideradas por Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, hay que decirla de todo, Canarias y Murcia. Pues iba a acabar esta penúltima parte, porque nos vamos encaminando ya un poco al final de la conversación. Por ejemplo, ¿qué funcionamiento están teniendo los consejos autónomos? A ver, el Estatuto en el año 2007 estableció la creación de los consejos del trabajo autónomo. Aquí volvemos también a la política. Se pusieron en marcha una serie de consejos del trabajo autónomo, La Rioja, Aragón, Navarra, recuerdo de alguno más, luego se han ido implementando otros y ahora le acaba de tocar a Andalucía. A ver, el Consejo del Trabajo Autónomo, ¿qué es? No deja de ser sentar como un órgano consultivo sin dotación económica, hay que decirlo, sin dotación económica. En ese órgano consultivo pues están los representantes empresariales, los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos y las organizaciones de autónomos que sean representativas. Ahora mismo creo que hay 9 consejos del trabajo autónomo creados. Hasta están en los 9. Otras organizaciones están en uno o están en otro, pero nosotros estamos en los 9. O sea, que hay un convencio absoluto de la presencia de los consejos Sí, autónomos. bueno, a ver, el tema es que tú tienes que demostrar que eres representativo. Yo, en este ámbito empresarial que llevo muchos años, he visto mucha gente, yo represento, yo soy, yo represento. Pero claro, luego todos sabemos lo que hay detrás. Todos sabemos lo que hay detrás. O sea, las organizaciones tienen que tener empresas, tienen que tener autónomos. Nosotras, las matrices, tienen que tener asociaciones, federaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, yo represento y tienes una cuota o tienes una vocalía en COE. Y estoy hablando de organizaciones que llevan muchos años y que dicen que yo represento. Organizaciones que ves que se caen también económicamente porque no hay nada. Entonces, esto también es una reflexión, que en el ámbito empresarial hemos de hacernos. O sea, las organizaciones necesitan pues tener su gente detrás, que paguen sus cuotas y tener su respaldo. Me consta que organizaciones, AFACO, Confemetal, las patronales, o sea, me consta que hay organizaciones pues, que tienen su sustento detrás. Pero bueno, hablar de financiación sería también abrir un melón muy largo y extraordinariamente singular. Vamos a hablar de economía. Por cierto, sí, pero déjame que te diga una cosa. Sí, sí, claro. Y lo digo esto estando aquí el presidente de FECO. Porque hay ahora quien dice... Buenas noches, señor presidente. Y hay ahora quien dice que a las organizaciones empresariales o sindicales no se les puede subvencionar.
Yo tengo que decir que lo que es mi organización mueve un presupuesto de 8 millones de euros y de ese presupuesto de 8 millones, lo que yo presido, la federación, de ese presupuesto de 8 millones de euros, el 80% son cuotas y hay un 20% que es financiación pública no para la organización. Gran parte es para hacer programas como formación, campaña, etcétera, etcétera. Pero en ATA, cada día hay una persona, o dos, o tres, en un ministerio, en Europa, en un órgano, el que sea, y no cobramos un euro. Detrás de esa persona que va a esas mesas de negociación, hay 2 técnicos que están trabajando en casa. Hablábamos de la gran legislación o atasco normativo. Nosotros somos consultados todas las normas. Eso significa tener un equipo asesor que se tiene que leer órdenes, borradores de decretos, consultas públicas, etcétera, etcétera, y escribir. Una tarea ingente. No, eso lo tenemos las organizaciones empresariales. Digo esto porque los agentes sociales prestan un servicio a la sociedad. Y lo mismo que los partidos políticos prestan un servicio a la sociedad y se les paga a los asesores, se les paga a los asesores cuando están en las administraciones, hay que aprender que, evidentemente, siendo consecuentes y no volviéndose loco, a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales hacen un servicio a la sociedad y que, evidentemente, hay que coger y, a través de ley de representación institucional, a través de lo que queramos llamarle, pero indudablemente mañana, si el Ayuntamiento, la Diputación, la Consejería, la Junta de Andalucía o el Gobierno de España necesita de esas organizaciones para muchas cosas, tiene que ayudar indudablemente a sufragar los gastos de esas personas que ponemos al servicio. Y todo ello sin contar con lo que representa el diálogo social, ya que comenzamos hablando de él. Pero ha sido un pequeño paréntesis. Como decía antes, vamos a hablar de economía enfocando ya hacia los últimos puntos del camino. Solo voy a tú veme hablando que lo voy a reenviar, ¿vale? No se preocupe, pero que si hay algún dato que quiera darnos a conocer, estaríamos encantados de que lo hiciera y no la adelantara mañana, ¿eh? No tenemos ningún problema. No puedo. Seguramente nos iríamos quizá más contentos a la cama. Bueno, yo precisamente hablamos de economía y quería decirle, hace una semana el INE revisó al alza las cifras de crecimiento de la cifra de producción del año 21 al año 22 y también las del segundo trimestre del 22. La mayor parte de los economistas, el consenso, piensa que eran revisiones absolutamente necesarias por los ajustes contables. Además, suelen ser habituales, lo que pasa que en este caso, por mor de la pandemia y las consecuencias posteriores, esas revisiones incluso podían haber llegado a ser más altas. Hay también quien pensaba que el hecho de que hubiera un relevo el año pasado al frente del INE también ha ayudado a que todo sea un poquito más positivo. Al margen de cualquier tipo de polémica sobre ese aspecto, lo que yo sí le iba a preguntar es que gran parte, por no decir la mayoría de los análisis, incluidos por supuesto los propios que hace el Instituto de Estudios Económicos, el COE, o los que puede hacer la propia organización ATA, muestran un año 2024 con un tono bastante menor que este. Estamos ya además sintiendo, y las empresas lo están sintiendo así, el efecto pleno de la subida de tipos de interés después del decalaje entre 6 y 9 meses que han tenido. Se están sintiendo el precio, por supuesto, del combustible. Ahí está ya rozando del petróleo, está rozando los $100. Y luego, además, nuestros principales socios comerciales están un poco gripados, por no decir bastante estancados. Nosotros tenemos como principales socios comerciales aquí en Andalucía, Alemania, Francia, Portugal, Tú sigue, Italia. Paco, que me queda el paro. Esta era la afiliación. No hay ningún problema. El caso es que, al final de todo esto, ¿qué prevé, aparte de las cifras del paro de mañana, qué prevé
que sabré cómo será la economía realmente si tendremos ese menor tono. Y además ahora tenemos una cuestión también importante, porque antes se ha citado a José Barea, al primer presidente de la oficina presupuestaria. Me consta que el señor presidente de la Diputación es un admirador de José Barea, que además tiene una autoridad moral extraordinaria para tomar medidas. Y nos enfrentamos además a un ajuste importante con la vuelta de las reglas fiscales de la Unión Europea, que no es cualquier cosa. Y esto no se arregla subiendo impuestos, sería ya el colmo, sin reducir gastos, por supuesto, también, ¿no? A ver, todo apunta a que el crecimiento que hemos tenido en el primer semestre no va a tener ese vigor, el primer semestre no va a tener ese vigor el segundo semestre. No soy yo el que voy a decir que España va a entrar en recesión, pero sí es verdad que estamos viendo que... Para entrar en recesión habría que hablar de 2 trimestres técnicos consecutivos. Pero estamos viendo que, bueno, hay determinados signos en el ámbito de la industria, hay determinados signos también en el ámbito de la balanza comercial, hay también signos, por ejemplo, compras con tarjeta, que apuntan a que, bueno, la economía española pues, va a crecer, pero no al ritmo que veníamos, ¿no? Incluso ya los organismos internacionales apuntan correcciones en el año 2024. No sabemos si esas correcciones van a llegar antes o ya en 2024. En el ámbito del empleo, tampoco voy a decir yo que se vaya a destruir empleo, pero no tenemos ese ritmo que veníamos, ¿no? Acabo de ver el titular del Ministerio de Seguridad Social y el titular es el mismo desde hace 4 meses. Venimos ganando 500.000 empleos. Digo, para que sepamos dónde estamos. Hace 4 meses que venimos hablando de lo mismo. Venimos ganando 500.000 empleos. Eso significa que estamos planos. Y eso no es bueno. Evidentemente. No es bueno porque un país que lidera la tasa de desempleo en Europa no puede estar plano. Estamos planos desde el momento en que tenemos un gran número en fijos discontinuos, que unos meses trabajan y otros no, y por tanto nos mantenemos planos. Los que se dan de alta ahora por los que tienen inactividad ahora. ¿Vale? Pero tampoco voy a decir yo que se vaya a destruir empleo. ¿Vale? Sí puedo decir que las empresas están aguantando el empleo. Sí, la situación en estos momentos, que aquí me quisiera detener, la situación ahora mismo del tejido empresarial en general es la siguiente. No podemos negar que hay un crecimiento de facturación medio, señalo medio, me mira Rafa Vado con mala cara, no es lo mismo el comercio que otras actividades, pero el crecimiento medio en los 2 últimos años es del 11%. Ahora bien, el crecimiento medio de los gastos en los 2 últimos años es el 23%. Gastos financieros, el que ha comprado una nave, una oficina, un local comercial, que vaya a un banco a ver cuántos meses le dan para pagar una hipoteca, saben que le dan 12. Si a los hogares estamos viendo lo que están subiendo las hipotecas, imaginaros cuando se devuelven las hipotecas en 12 años, cómo se han disparado. El alquiler medio está subiendo entre un 7 y un 8%, los costes laborales por encima del 4%, no se ha deflactado la tarifa del IRPF y por tanto los impuestos están asfixiando a la gente, las cotizaciones, todos están viendo lo que está pasando a las cotizaciones, no voy a hablar de las materias primas, es decir, esto es la realidad. Con lo que, al final, hombre, esto, cuando tú vas a un profesional, a un taxista, dices, bueno, pues he hecho más horas. Como tengo más gastos, he hecho más horas para intentar cubrir. Pero en una fábrica es complicado, ¿eh?
Lo es. Es complicado. Entonces, el problema al que nos enfrentamos en estos momentos es que las empresas están aguantando el empleo, están aguantando la actividad, pero los gastos cada vez están subiendo y las ventas están aquí. Y hay empresas que termina el mes y dice, este mes he tenido más gastos que ventas en pedido, ¿eh? De hecho, desde 2022, O sea, un ejemplo, a lo que estoy diciendo. Piensen ustedes que hasta hace poco alguna azulejera de Villarreal, de cada 2 euros de facturación, 1 iba a pagar energía. De cada 2 euros de facturación, 1 iba a pagar energía. Claro, Eso tiene muchas connotaciones, evidentemente. Bueno, un par de últimas preguntas. La primera, antes habíamos hablado de las pensiones, pero ¿ATA ha puesto en marcha un plan de pensiones de empleo? Algo que desde el Ministerio de José Luis Escrivá y el propio Escrivá ha tomado como una cuestión muy personal el tratar de impulsar los planes de empleo en las empresas, pero es algo todavía complicado. Yo quería saberlo, ¿cómo está funcionando ese plan de empleo? Nosotros en COE, y yo particularmente, me he opuesto a que haya ocurrido lo que ha ocurrido con los planes individuales de pensiones, es decir, que han ido cargándoselo poco a poco y la gente que quería tener su ahorro en planes de pensiones, en un banco, donde fuera, pues se le ha ido eliminando la deducción fiscal que tuviera. Al final, para impulsar unos planes de empleo que tienen deducción fiscal, los autónomos no tienen la misma que los asalariados, pero bueno. Pero sí, bueno, van a tener una deducción fiscal. Y nosotros, ante esta nueva herramienta, lo que hemos decidido es impulsar. ¿Por qué? Porque hay autónomos que, independientemente de su cotización a la Seguridad Social, prefieren tener sus ahorros en un plan de empleo que le puede dar deducciones fiscales. Y pongo un ejemplo. En España hay 1 millón de autónomos societarios. La cotización que paga el autónomo societario no es un gasto de la empresa, es un gasto del autónomo. No es deducible fiscalmente. Conozco muchos autónomos societarios que prefieren pagar lo mínimo a la Seguridad Social y prefieren pagar en un plan de empleo porque les deduce fiscalmente. Y para ese 1 millón de autónomos societarios se han puesto en marcha este tipo de herramientas, que además es para autónomos, pero bueno, en los ámbitos sectoriales, la CNC ha llegado a un acuerdo para el ámbito de la construcción, ¿no? Y vamos a ver en los convenios de construcción, pues veremos también la gente adherirse a los planes de empleo. Sí, el plan de la CNC es un referente sin ninguna duda. Bueno, una última pregunta antes de que podamos invitar a las personas a las que hemos pedido atención, por si quieren preguntar algo, que además les animaría a que preguntaran algo y además preguntar algo de realmente interesante. Supongamos que sigue este gobierno, sigue esta vicepresidenta de Trabajo y se sienta con los agentes sociales para exponer su nuevo plan de de medidas. ¿Es el salario mínimo, va a ser otra vez de nuevo, se va a convertir en uno de los caballos de batalla a corto plazo este año? A ver, Paco, yo lo primero que conste que la COE, ATA, estaremos con lealtad institucional. No, eso no quita, una cosa no quita la otra. Defendemos la de una medida Constitución concreta. Y desde luego, como defendemos la Constitución y nos sitúa la Constitución, en este caso a la COE, a las organizaciones empresariales, en el sitio que nos sitúa, vamos a estar con el gobierno que decida el Parlamento, porque ya lo han decidido los españoles. A partir de ahí, hombre, yo lo que le recomendaría a la vicepresidenta actual del gobierno es que antes de lanzar mensajes se siente a hablar con Sánchez, porque acaba de levantarse de ver al rey y ha dicho que todavía no sabe si le va a apoyar a Sánchez.
Si todavía no sabes si vas a apoyar a Sánchez, no vengas a darnos recetas a los demás. Primero negocia, y una vez que hayas negociado, negociáis un plan de gobierno. Y el día que negociéis ese plan de gobierno, a la mesa de diálogo social, hacéis los planteamientos. Y nosotros, pues con lealtad institucional, defenderemos al país, como lo hemos hecho siempre. Porque no siempre ha salido ganando la empresa cuando ha habido negociaciones. Ha habido momentos en los que ha habido que, como decimos nosotros vulgarmente, dejar pelos en la gatera, para llegar a un acuerdo que era bueno para el país. Hay sectores que una subida de la ANC del 4%, pues a lo mejor es excesiva. Sin embargo, en líneas generales, y viendo lo que se está afirmando por ahí, era necesario para el país. Es decir, que no prevé que pudiera incrementarse de algún modo la conflictividad social dentro de este caos o incertidumbre que correspondiera a esta nueva legislatura si no se corrige antes con una... Hombre, yo creo que el clima social se puede enrevesar no tanto en el ámbito empresario sindical, sino más bien creo que de toda la sociedad, sí, como algunos están pidiendo, este gobierno o el que venga decide tomar medidas que están en contra de lo que es nuestro orden constitucional. Pero es de cajón. O sea, es que cuando tú le dices a alguien que debe una multa de 100 euros porque le ha cogido el parquímetro, que van a amnistiar al Puigdemont, se le queda cara de primo. A los españoles se nos queda cara de primo. Ese señor que de la pandemia debe 1.000 euros a Seguridad Social porque no ha podido pagarlo, y ves que a este señor y su equipo lo van a amnistiar, es que perdemos el valor de lo que es el cumplimiento de las leyes y de las normas que nos hemos dado. Es una cuestión moral, sin ninguna, entre otras muchas cosas. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera preguntar alguna cosa? Tantas cosas ha contado el presidente. Ha durado mucho esto, Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vuelvo a reiterarle de una forma extraordinaria nuestro agradecimiento, mi agradecimiento por la conversación. Seguro que no han quedado cosas en el tintero, hemos sido largos, pero seguro que no han quedado algunas cosas. Seguro. Y solo me queda dar paso, por favor, presidente, para que pueda clausurar. Muchas gracias, querido Paco. Buenas noches a todos. No reitero el agradecimiento ni el saludo que ellos han hecho, pero muchísimas gracias a todas las autoridades, empresarios asociados a ASFACO, presidente de CECO, gracias por estar aquí. Gracias, Lorenzo, por aceptar que el inicio de este ciclo 2023-2024 sea hablando de empresas, sea hablando de realidades de las cosas que queremos escuchar, que muchos pensamos y que no nosotros a decir por todo lo que puede conllevar, pero desde luego hoy has dado una lección de que las cosas se pueden decir bien clarito y sin ofender a nadie. Y yo creo que eso es algo importante que hoy día los españoles tenemos que escuchar. Necesitamos a personas referentes como tú que tienen la capacidad de liderar y de hacer una gestión de la idea de una forma adecuada y respetada. Y, por supuesto, en un marco constitucional, como bien has hablado, en el que son nuestros mayores los que lucharon por lo que hoy tenemos y el confort de sociedad que tenemos. Más allá de eso, yo tenía aquí unas notas que no voy a citar porque has dicho todo y has tocado, pero si me permites una cosa. ATA es un producto cordobés que nació en el año 95. Yo creo que tu familia, vuestro padre, era un visionario de lo que podía ser el autónomo y el papel de los autónomos en la sociedad. Precisamente eso hoy lo mantenéis vosotros. Si me permitís el símil, ASFACO tiene 45 años y fueron unos visionarios los que en su día decidieron en Córdoba y en su ámbito local
conformar una asociación de fabricantes. Es cierto también, y si me permites también buscar semejanzas, que tuve la suerte de que mi predecesor, el anterior del anterior, porque el anterior está aquí frente a mí, era mi padre y también me enseñó mucho como empresario. Yo me quedo con eso, me quedo en que nos cuesta mucho trabajo poder decir las cosas porque lo que estamos es todos los días enfrentándonos a poder, sobre todo, generar valor, crear riqueza y generar empleo. Pero lo que no podemos es hacerlo con trabas y, sobre todo, con insulto a los empresarios. Y no podemos aceptar que un total de 14 millones de empleos directos privados que generan los autónomos y los empresarios, pymes y grandes empresas, se sientan en una situación legislativa de asfixia. Tenemos que buscar, sobre todo, cosas diferentes, incentivos, bonificaciones y una cosa importante, porque yo sí veo que los números y las cifras y los indicadores macro nos dicen que lamentablemente vamos a una situación, vamos a llamarle de descenso. No voy a citar otra palabra, pero sí de descenso. Ante eso, tenemos que buscar la protección de nuestros autónomos y si tenemos que empezar a hablar de cuota cero durante 24 meses o 36 meses, hagámoslo, porque con independencia de lo que suceda en Madrid, aquí lo que está claro que también hay gobiernos autónomos que son responsables con el tejido empresarial. Y si en eso hay que buscar una isla, busquémosla, porque está en juego, como antes he dicho, los 14 millones de empleo que genera el sector privado. Nada más, agradeceros mucho vuestra participación en estos foros. Gracias, Blanca, por el patrocinio a través del INDEX. Gracias, Fundación Mactel, por el patrocinio. Y aquí seguiremos hablando mucho también, por supuesto, de otro ámbito cultural y político, pero era importante hoy hablar de empresas y hablar de empresarios. Y que le hiciéramos de la mano de Lorenzo, para mí es un orgullo, una satisfacción, y con la moderación de don Francisco, que indudablemente deja las cosas en el guión bien señaladas y bien subrayadas. Por último, sí quiero decir algo importante. El Foro de Economía y Sociedad tiene 51 conferencias, no son pocas. Esto nació en el año 2008 y, sin duda, tiene recorrido para hablar de todo aquello que hoy día es importante para la empresa y para la sociedad. Y, por supuesto, AFACO está abierto para escucharos en todas aquellas cosas que consideréis importantes poner encima de esta tribuna. Muchas gracias, buenas noches, y ahora tomaremos una copa de vino español. Gracias. Fenomenal. Presidente, muchas gracias.